Bienvenidos, los saludamos Carolina Rivera y Mauricio Arroyave para presentarles un nuevo capítulo de Fiscalía para Todos. En esta emisión les traemos las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas. Estos son nuestros titulares. En Cimitarra, Santander, avanza exhumación de 72 cuerpos que habían sido enterrados en pabellones de NNs. Informe de la Fiscalía General sobre los casos denominados como falsos positivos. Ya son 1.210 condenados en Colombia por estos homicidios. Una persona capturada en el departamento de Santander y $480.000 falsos incautados. Resultado de un operativo organizado por el CTI. La Fiscalía realiza campaña de prevención contra licor adulterado. Desmantelado laboratorio dedicado a la elaboración de cocaína líquida negra camuflada en morrales de viaje con doble fondo. Barras académicas de la Fiscalía General de la Nación, un espacio educativo que abre la discusión sobre jurisprudencia vigente y doctrina de vanguardia. Cinco meses llevan las labores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la identificación de los cuerpos sepultados en Cimitarra en el departamento de Santander, reportados inicialmente como NNs. Un grupo especial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trabaja arduamente desde tempranas horas en el cementerio de Cimitarra, Santander, para identificar a las personas sepultadas en fosas comunes y bóvedas como no identificadas. Desde el 3 de septiembre, el grupo interdisciplinario, integrado por médicos patólogos, antropólogos, odontólogos forenses y técnicos en diferentes disciplinas, analizan los cuerpos exhumados por el CTI para lograr su identificación y la entrega a sus familiares. Es la revisión documental, la verificación de la registro de custodia. La segunda parte es la documentación fotográfica y radiológica para búsqueda de elementos importantes como podrían ser municiones, proyectiles, lesiones, características de la persona fallecida. Existe un procedimiento más para lograr la plena identificación de los desaparecidos. Luego de abordar, de recibir el cadáver, la evidencia como tal, se realiza la apertura, descubrimiento del contenido de esa evidencia. Posteriormente se realiza, previo a eso ha tenido que realizarse una radiografía de la evidencia para documentarla. Posteriormente se realiza el lavado de las estructuras, que es realizado bajo supervisión de cada uno de los profesionales que participan y con la ayuda de los asistentes y auxiliares. Luego del lavado se pone a secado y se extiende, como está acá en la mesa, del cuerpo para el análisis y documentación de cada uno de los hallazgos. Luego de esto se realizan los cortes de muestras para el futuro cotejo genético y también se rotula cada una de las estructuras para poder identificar a qué cuerpo es el que corresponde. Se inserta un microchip que es sometido a un lector electrónico que lo identifica. De esta fosa común y de esas bóvedas fueron exhumados los 70 cuerpos que están siendo analizados por expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación. En buena hora, Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación se ha comprometido con este proceso tan importante como es la identificación de un gran número de cuerpos que teníamos en el cementerio central y como personas NN. Sí, estoy muy contento porque queremos que nuestros padres los sacan de ese lugar y sea muy agradecidos con estas ayudas, porque queremos que él descanse en un lugar santo, porque ese lugar donde se encuentra es un lugar que es un potrero, inclusive donde lo pisa todo el ganado. Y le damos primeramente gracias a Dios y a ustedes que nos están colaborando para sacarlo de allá. En bóvedas especiales entregadas por la Administración Municipal de Cimitarra quedarán depositados los cuerpos que no se logren identificar para evitar una nueva desaparición y continuar con la búsqueda genética. 1.210 es la cifra de condenados en Colombia por los homicidios relacionados con falsos positivos. Entre ellos, según las investigaciones de la Fiscalía, 891 son miembros del Ejército Nacional. El resto, paramilitares y civiles, quienes se encargaban de reclutar personas del común para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.
En la siguiente nota les traeremos los detalles de uno de los escándalos más graves del conflicto armado. Las escogían de diferentes modalidades. A veces eran personas normales que eran captadas con el propósito de mostrarles que habían otras posibilidades laborales y pues esas personas iban engañadas pensando que iban a trabajar, como en el caso de Soacha, o en otros casos eran, por ejemplo, señalados por alguien, por un informante anónimo que decía que posiblemente era guerrillero, cuando en realidad muchos de esos casos se dieron cuenta que no eran guerrilleros, simplemente había algún tipo de enemistad entre estas personas y los señalaban y los presentaban como muertos en combate, poniéndoles uniformes, poniéndoles armas, como si su muerte hubiese ocurrido en combate. Esta fue la forma como desde el año 2004 y con el objetivo de presentar resultados operacionales por bajas a guerrilleros en combate, presuntamente miembros del Ejército Nacional estarían implicados en la muerte de por lo menos 4.500 civiles, en su gran mayoría hombres entre los 17 y 30 años de edad. Nos empezamos a dar cuenta porque las mismas familias de las personas señaladas como guerrilleros nos contaron que habían ciertas condiciones que hacían impensable que fuera un guerrillero. Pues entonces era un labriego, era un estudiante, era un trabajador o simplemente tenía una condición personal que impedía que hiciera parte de la guerrilla. Por ejemplo, tenía algún tipo de síndrome de Down o algún tipo de limitación física que le impedía tomar las armas y tratar de derrocar al orden constitucional. Por tanto, eso en principio descartaría esa posibilidad. Una de las regiones en donde tristemente se conocieron más casos fue el departamento de Antioquia, y que reportaron hasta 600 presuntos guerrilleros muertos en combate cuando en realidad, según las investigaciones, eran inocentes. Homicidios en persona protegida y catalogados por el derecho internacional humanitario como delitos de lesa humanidad. Hay otras regiones, como por ejemplo en el Tolima, en el Cesar, en los Llanos, en ciertas regiones del país, se dieron estos fenómenos de falsos positivos, con algo muy interesante que es lo que estamos descubriendo ahora, y es que hay máximos responsables, o por lo menos altos responsables vinculados a estas investigaciones, al punto que, por ejemplo, nos dimos cuenta que donde iba pasando cierto comandante, en ese lugar la práctica se estaba dinamizando, por decirlo de alguna forma. Los fiscales de derechos humanos que investigan estos crímenes han tenido que enfrentar diversas dificultades investigativas, periciales y hasta la identificación de los cuerpos, que se hace más difícil en zonas tan alejadas del país. Una labor que ha sido posible gracias a las familias y a la comunidad, quienes han logrado el reconocimiento y la caracterización de las víctimas. Esto logra contrarrestar de algún modo el principal reto de esta investigación. Hemos encontrado, por ejemplo, lugares donde no nos dejan entrar como fiscalía y tenemos que entonces acudir a otro tipo de estrategias, como por ejemplo actos de allanamiento para poder acceder a esos elementos. En otros lugares, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que han quemado o han desaparecido los registros que existen sobre los resultados operacionales o sobre los manuales de procedimientos en temas militares. Entre los coroneles condenados están Luis Fernando Borja, José Pastor Ruiz Maecha y Pluvio Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel Wilson Javier Castro Pinto. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema pretende establecer si habrían personas involucradas de más alto rango del Ejército Nacional. En Santander fueron incautados $480.000 falsos que, de acuerdo a la investigación realizada por la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual, iban a ser introducidos en el mercado en Estados Unidos a través de correos humanos. Para esto se desplegó un importante operativo que terminó con la captura de una persona. Después de realizar una investigación que duró más de un año, la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual, con el apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Santander, realizaron el decomiso de $480.000 en proceso de elaboración en un establecimiento comercial dedicado a las artes gráficas en el centro de Bucaramanga. Llega una información al grupo investigativo contra falsificación de moneda y de manera inmediata y oportuna se pone en conocimiento dicha información dentro de este eje temático de moneda falsa al fiscal noveno de la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual de las Telecomunicaciones y la moneda legal, donde se emiten unas órdenes a Policía Judicial, se dan cumplimiento a estas órdenes a Policía Judicial, y lo cual nos lleva a la conclusión de que es necesario solicitar y practicar una diligencia de allanamiento y registro. En el sitio se encontró gran cantidad de materia prima para la elaboración de dólares falsos, los cuales se pudo establecer serían introducidos en la economía de los Estados Unidos, en donde llegaría a través de correos humanos. Son personas que son contactadas por estas redes u organizaciones donde les dan cierta cantidad de dinero y ellas lo llevan y lo introducen
a diferentes países, ya puede ser Estados Unidos, hay rutas hacia Ecuador. El delito de falsificación de moneda está siendo investigado en todo el país por la Dirección Nacional de Fiscalías, que ha destacado un importante grupo de funcionarios para esta labor. Encontramos ya por estudios dentro de este eje temático de falsificación de moneda que hay mayor impacto en el tema de falsificación en el Valle del Cauca, Cali, Medellín, Antioquia, Bogotá, y este año tenemos como resultado que se han desmantelado en otras regiones del país organizaciones dedicadas a la falsificación de moneda nacional y extranjera. La Fiscalía investiga si esta incautación está relacionada con la captura de 2 personas en la ciudad de Cúcuta que tenían en su posesión $400.000 falsos. Desde Bucaramanga, Diana Álvarez, Fiscalía para Todos. La Fiscalía General de la Nación adelanta una campaña de prevención para evitar el consumo de licor adulterado en época de Navidad y Año Nuevo. Veamos de qué se trata. La Fiscalía General de la Nación, en medio de esta campaña y en su lucha contra las bandas dedicadas a la distribución y venta de licor adulterado, logró la condena mediante preacuerdo en contra de 4 personas. El licor incautado para ese momento pues asciende más o menos a, si me permites tengo la cifra, 4.500 botellas de whisky con un valor aproximado oscilante más o menos en 80.000 pesos. Tenemos que nos arroja una cifra aproximada de 370 millones de pesos. La venta de licor adulterado con sustancias básicas tóxicas que pueden provocar ceguera o lesiones irreversibles a la salud de los consumidores se realizaba en establecimientos comerciales. Estos reenvasaban de una botella, sacaban 3, 4 botellas de este licor original y era rendido por otros productos, pues que en la totalidad se logra establecer que se tratan de mezclas de whiskies mucho más baratos, whiskies conocidos como Master dentro del argot de ellos, y se logra alterar de esta manera el contenido. De la misma manera ofrecían aguardiente, ron y otras bebidas alcohólicas envasadas en botellas aparentemente legales, con líquidos con aromas y colores obtenidos por la descomposición de los metales. En las investigaciones pues se logra establecer cómo esos diferentes líquidos que se usan precisamente para llenar esas botellas pues se logran muchas veces a obtener aguas de diferentes colores similares al whisky, pero son producidas por la oxidación de tornillos dentro de baldes de agua. Los sentenciados por la adulteración de licor se exponen a una pena de entre 4 y 12 años de prisión. La Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación logró desmantelar en el suroccidente de Bogotá un laboratorio dedicado a la elaboración de cocaína líquida negra, que era camuflada en morrales de viaje con doble fondo. En la diligencia de allanamiento y registro realizada por servidores del CTI Nacional se incautaron 5 kilos de cocaína, además de varias maletas destinadas al camuflaje. También se desmanteló un laboratorio que era destinado al procesamiento de narcóticos. Dicho laboratorio se dedicaba a camuflar cocaína en maletas y prendas de vestir que luego serían sacadas del país. Lo más importante de esta operación es que detectamos una nueva modalidad de camuflaje de drogas, me refiero a la cocaína negra líquida. Las maletas y prendas eran impregnadas con la cocaína negra, lo que hacía que fuera imperceptible para los caninos y las autoridades judiciales, de esta manera poder traficar con la droga más fácil hacia otros países. Tiene los mismos efectos de la cocaína normal, pero hacerla líquida y negra lo que permite es una ventaja en el camuflaje. Durante la diligencia fue capturada una mujer que habitaba en la residencia. Además, se pudo establecer que allí también vivían un servidor de la Policía Nacional y un miembro del Ejército. Ellos están vinculados formalmente a la investigación por tráfico de drogas y también por porte ilegal de armas. La mujer fue asegurada por los delitos de narcotráfico y por tráfico de armas, ya que en el lugar se encontraron armas sin los documentos de porte correspondientes. Lo que nos parece más inusual es que lo están haciendo en viviendas de sectores residenciales, en este caso el barrio Roma, donde los vecinos fueron los que pusieron las denuncias porque comenzaron a notar fuertes olores y que estaban causando perjuicios a la salud de los habitantes. Con esta modalidad de camuflaje de cocaína para sacarla del país, la Fiscalía General de la Nación adquiere un nuevo compromiso para dar con más organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Con el objetivo de fortalecer criterios jurídicos y abrir espacios de discusión propios, nace el proyecto Capacitación, conocido como Barras Académicas de la Fiscalía General de la Nación. Un espacio educativo y práctico que busca que fiscales a nivel nacional discutan sobre la jurisprudencia vigente, doctrina de vanguardia y adopten estrategias para resolver problemas jurídicos. El proyecto, liderado por la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en Materia Penal, con el apoyo de la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, busca promover procesos de aprendizaje autodidácticos entre los funcionarios para incidir positivamente en la forma en la que enfrentan sus procesos y casos con el fin de entregar resultados más eficientes. Son espacios institucionales de la Fiscalía General de la Nación en la cual los fiscales pueden discutir, pueden debatir cuestiones procesales, dogmáticas y de su propia experiencia para mejorar su desempeño. Quisimos tener todas las ideas posibles que nos permitieran modernizar la institución. Y modernizar la institución no solo en lo misional, es decir, no solo en materia de técnicas investigativas, en la infraestructura, no solo la modernización en lo que tiene que ver con el cumplimiento diario de lo misional, sino algo que nos ha preocupado desde el principio, y es cómo consolidamos el sistema penal acusatorio, el correcto entendimiento del sistema penal acusatorio. La primera jornada de barras académicas contó con la participación de fiscales y jefes de unidad de la Dirección Seccional de Bogotá. Próximamente se realizarán otras 2 jornadas piloto en las seccionales de Antioquia y Norte de Santander, y se espera que a partir del próximo año se realice esta actividad 2 veces al mes a nivel nacional. Estamos inaugurándolo y estamos haciendo la primera barra académica que va a ser un debate sobre los problemas jurídicos que se desprenden de la ley 1760. Esto es la nueva ley que regula o que modifica las medidas de aseguramiento. Las barras académicas están reguladas por la resolución 00152 del 11 de noviembre de 2015, la cual define qué es una barra académica, un espacio de fiscales para fiscales que busca abrir discusiones para resolver problemas jurídicos. La resolución, indica que lo ideal es que se empiecen a dejar memorias muy cortas de cada una de las barras que se lleven a cabo, en donde lo que se establezcan esas memorias, cuáles fueron los principales temas de discusión y las conclusiones a las que los propios fiscales llegan. Se pretende que al final del año tengamos recopiladas las memorias de las mayorías de las barras y que sirvan a futuro como un instrumento de consulta de los fiscales para los fiscales. Hoy se instala la primera barra académica de la Fiscalía General de la Nación, un evento dirigido a todos los fiscales a nivel nacional. Al evento de instalación asistió el vicefiscal general de la Nación, quien celebró estos espacios para afrontar los desafíos de los diferentes sistemas jurídicos. Ana Alejandra Moreno, Fiscalía para Todos. Vamos con nuestra sección Fiscalía Responde, un espacio de interacción con nuestros televidentes y seguidores. Hola, bienvenidos a Fiscalía Responde, un espacio para ustedes, nuestros televidentes. En nuestra parte digital les cuento que esta semana sí se movieron nuestras redes sociales. En @FiscalíaCol, nuestra cuenta en Twitter, alcanzamos 388.100 seguidores y en Facebook 28.900. Precisamente uno de ellos nos envía la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo trabaja la Fiscalía en diciembre? La respuesta a continuación, veamos. Alejandro, gracias por su pregunta. La Fiscalía General de la Nación no cesa sus actividades en diciembre. A diferencia de la vacancia judicial que sí tienen los jueces, la Fiscalía, por ser ente acusador e investigador, presta su servicio durante todo diciembre. Y ahora vamos con la pregunta de nuestro televidente, que en esta ocasión viene desde la ciudad de Bucaramanga. Hola, mi nombre es Kevin Ríos. Soy víctima de hurto. Ya capturaron al delincuente. ¿Qué pasos debo seguir aquí en la Fiscalía? Una vez las víctimas acuden ante la unidad de reacción inmediata, inicialmente al ser, como se ha dicho, víctimas del delito de hurto, deben formular la respectiva denuncia penal para conocer las circunstancias en las cuales se da el hecho. Acto seguido, pues la Fiscalía le da a conocer sus derechos que tiene como víctima. Posteriormente, y una vez se revisa todos los elementos materiales probatorios que obtiene la Policía Judicial dentro de la actuación de acto urgente atendiendo esta situación de flagrancia, se llevan al
al juez de control de garantías y se observa o se analizan estos elementos materiales probatorios y se tiene en cuenta si la persona que cometió el hecho punible está inmersa en alguna causal, algún agravante, alguna situación que genere una imputación de cargos y una igual medida de aseguramiento, lo cual sería el trámite subsiguiente una vez esta persona es capturada en situación de flagrancia. Y las cifras de esta semana son: los 112 bienes afectados por la Fiscalía en operativos contra la adulteración de medicamentos. Y recuerde que usted puede seguir todas las novedades de nuestra entidad a través de nuestras redes sociales, @Fiscalía Col en Twitter y Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook. O también puede visitarnos a través de nuestra página web www.fiscalia.gov.co. La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales porque su opinión es muy importante para nosotros. Y ahora vamos con el resumen noticioso de esta semana. Así iniciaron los operativos para desmantelar una organización delincuencial dedicada a la elaboración, falsificación, adulteración, distribución y comercialización de medicamentos farmacéuticos. En los procedimientos fueron capturadas 37 personas a las que se les imputarán los delitos de corrupción de alimentos, enajenación ilegal de alimentos, concierto para delinquir, entre otros. En las diligencias adelantadas por la Fiscalía se hizo total cobertura de la capital colombiana. Logramos establecer que esta red delincuencial lo que hacía era aumentar estos medicamentos con cemento, de tal forma que las personas que compraban estos medicamentos creyendo que iban a obtener una cura a sus enfermedades, terminaban afectando más su salud, envenenándose en cuanto que lo que estaban consumiendo era cemento. Se realizaron 31 allanamientos en Bogotá y 4 en la ciudad de Cúcuta. De este resultado se embargaron inmuebles avalorados en 20.000 millones de pesos. Que se van a afectar con medida cautelar de embargo y secuestro 112 bienes inmuebles, precisamente donde se estaban produciendo, fabricando y comercializando todos estos medicamentos adulterados. Es decir, no solo estamos desmantelando la red, sino que estamos además atacando las finanzas de esta organización delincuencial en cuanto que estos 112 bienes van a ser parte de un proceso de extinción de dominio. La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo en conjunto con el Ejército Nacional, capturaron 8 personas que presuntamente se dedicaban al tráfico de armas. Un suboficial activo y otro retirado de las fuerzas militares han sido parte de los detenidos. También se incluyen 3 integrantes de la Policía Nacional y 2 civiles. Sustraían material de guerra, material de intendencia de las diferentes guarniciones militares y lo vendían a organizaciones delincuenciales, tanto organizaciones subversivas como organizaciones criminales, en concreto, al parecer, el clan Usuga. La Fiscalía logra desarticular así una organización criminal dedicada al comercio ilegal de material bélico, siendo esta la segunda fase de una operación realizada en el 2014. Desde que se iniciaron las denuncias por corrupción al interior de la Federación de Fútbol Asociado, FIFA, la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones a los involucrados por parte de los dirigentes de la Comisión Colombiana. La Dirección Antinarcóticos ha realizado un exhaustivo estudio financiero y así pudo determinar que hubo un cuantioso flujo de dinero en el exterior, presentándose un presunto caso de lavado de activos. Nosotros ya tenemos un análisis económico que hemos hecho sobre la situación financiera del señor Luis Bedoya, que como corresponde debe hacerse teniendo en cuenta que él se declaró culpable en los Estados Unidos de la comisión de unos delitos, de manera que es procedente, por supuesto, la realización de estudios contables, de análisis financieros para determinar si algunos de esos bienes o algunos de esos flujos de capital obedecen o pudieron obedecer al producto del hecho delictivo que él confesó, con lo cual ante ese caso, por supuesto, esos bienes pueden ser objeto de la extinción del derecho de dominio. La seccional de Ibagué y el programa de protección ha tenido como objetivo el mejoramiento de los procesos. Esta dirección cuenta con 42 casos, de los cuales aproximadamente 185 personas resultan beneficiadas. El programa de protección es un programa integral
que no solamente brinda protección a las víctimas y testigos que intervienen en un proceso penal, sino que también tiene en cuenta la parte de bienestar, la parte de asistencia. Por ello hemos sido muy ágiles en ese sentido y gestionamos la parte de convenios con alcaldías, con gobernaciones y demás entidades estatales con el fin de lograr que haya una buena educación también para estos casos. Es por esto que la Dirección Nacional de Protección Regional Ibagué celebra que la multinacional Société Générale de Surveillance certificara el proceso de protección y asistencia de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación en gestión de calidad, gestión de seguridad, salud ocupacional y gestión de calidad, concedida a entidades de la función pública. Hemos llegado al final de un nuevo programa en Fiscalía para Todos. Recuerden que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que ustedes, los televidentes, presenten sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018-916-111. En Bogotá el teléfono es el 414-9137. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través del canal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche cuando les presentaremos una nueva emisión de este programa. La Fiscalía General de la Nación comprometida con la paz y con las víctimas. Hasta pronto.